Dios te bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro episodio más de Women Who Drink Coffee with Jesus. Estamos aquí con un invitado especial llamado Jope Manuel Ramírez Jara. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación para estar aquí con nosotras. Y vamos a empezar con esta entrevista. Cuéntanos un poco acerca de ti. Tu nombre ya nos diste. ¿Cuánto tiempo llevas caminando con el Señor? Y actualmente, ¿a qué te dedicas o en qué áreas sirves? Muy bien, es una buena pregunta. Mi nombre es Jope Manuel Ramírez Jara, como lo mencioné al inicio. Digo, aquí en Estados Unidos solamente se usa el primer nombre y el primer apellido, entonces Sí. mucho más corto, pero en lo personal me gusta mucho mis dos nombres. Me gusta mucho el nombre de Job. Cuando estaba en la escuela, un nombre pequeño, si me castigaban. Exacto, era todo. Pero el nombre de Manuel me gusta mucho porque significa Dios con nosotros. Amén. Entonces, por eso me gusta usar esos dos nombres. Para mí es algo muy, muy lindo. Y bueno, mi nombre es Jope Manuel. Es un gusto poder estar con ustedes. Gracias por el esfuerzo de estar aquí. Y soy originario de México. No sé si ustedes son perfecto. Yo soy de Guatemala. No pasa nada, somos hermanos. Exacto. Sí. Ajá, vecinos. Exacto. Soy de México, de una zona muy pequeña que se llama Reynosa, Tamaulipas. Okay. Estamos ubicados en la frontera con Texas. Okay. Y yo prácticamente toda mi vida radiqué entre Texas y Reynosa. Ajá. Pero cuando conocí a mi esposa hice ese cambio de Texas a venirme para California. Entonces tengo El amor 4 lo años. puede todo Sí. a una distancia. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Se vino hasta acá. Así es, pero es una bendición muy grande. He podido conocer gente, he podido introducirme a un ambiente que es único, que es muy lindo. Estar aquí en California es un cambio de vida. Sí, o sea, estar expuesto a lo que es Texas es muy lindo, mucho campo y todo. Y prácticamente mi familia estaba allá, pero estar aquí me ha abierto muchas puertas, un cambio de mentalidad. Pero volviendo al tema de dónde soy, de dónde vengo, soy originario de esta zona de México que no es muy conocida. Es una zona un poco peligrosa hasta el día de hoy, pero de ahí Dios nos tomó y hemos podido avanzar, crecer en el reino. Hemos podido hacer cosas que no estaban en mi mente nunca, conocer países, conocer estados de México. Para un joven que viene de un lugar pequeño, es difícil imaginarte que un día vas a poder estar inclusive participando en tiempos como estos. Honestamente, es una bendición de parte de Dios. Y se podría decir que crecí y vengo de cuna cristiana, pero tuve ese lapso en que me aparté de la iglesia, en que me enojé con Dios, tomé mis decisiones y lo hice. ¿Sí? Y mi oficio, yo creo que soy alguien que se puede venir como un todólogo, le entro a todo. ¿Sí? Hago trabajo de lo que se me abre una puerta y creo que eso lo aprendí cuando llegué a este estado y empecé a ver que había gastos, que estaba una boda en puerta, tuve que trabajar de todo. Y el día de hoy es una bendición porque sé que si hay una necesidad en mi iglesia, yo puedo cubrirla. Wow. Sí, uno podría pensar que en oficios normales como la carpintería no hay nada, no está Dios, pero te sorprendes de cómo Dios usa esas cosas, Exacto. aún en tu iglesia o con gente que tiene necesidad. Amén. Sí. Entonces, y servir en la iglesia, de todo. Soy el yerno del pastor, así que hago hasta cafés. Hago hasta cafés en la iglesia. Tiene más roles, tiene más responsabilidades. Así es. El barista de la iglesia. Entonces, háblanos un poco acerca de tu niñez y tus años de adolescencia y qué impacto han tenido estos años en tu vida hasta el día de ahora. Wow, es una buena pregunta. Justo hace unos días estaba platicando con mi esposa porque, digo, yo vengo de un trasfondo que es un poco difícil. Creo que todos, en el fondo, tenemos historias que contar. Y yo no pienso minimizar la historia de alguien que a lo mejor no pasó por las mismas cosas que yo. De hecho, cuando ustedes me mandaron este tipo de contenido que ustedes hacían, escuché el mensaje de 2 hermanas que me bendijeron mucho. Honestamente estaba trabajando y escuchaba el testimonio de sus hijos y me marcó mucho. Sí, porque yo meditaba y decía, wow, o sea, uno escucha ya las palabras después del proceso, pero vivir el proceso no es sencillo. Y yo creo que todos tenemos una historia que contar, pero es una buena pregunta y creo que hay mucho de donde podemos hablar de esto sin tampoco hacer creer que mi historia es la más triste de todas.
pero yo creo que en medio de todo lo que vivimos Dios se glorifica y es lo más importante. Amén. Entonces, como les contaba, yo vengo de una ciudad que es muy pequeña, se llama Reynosa, pueden buscarla en internet. La mayoría de las noticias que hay no son buenas. Hay una cultura que predomina, que es la cultura de lo que es el narco. Entonces, todos los niños aspiran en su momento a llegar a conectarse con algún amigo que tenga nexos con el narco, poder vivir una vida nocturna, poder salir a fiestas, vestir ropa elegante. Es una cultura que se ha impregnado en mi ciudad. Y en lo personal, en algún momento pasé por ese tiempo, específicamente cuando estuve en la secundaria, que viene siendo aquí como el junior high, algo así más o menos. Entonces, en esa etapa yo empecé a ver cómo mis amigos o la gente que yo consideraba mi amigo se desenvolvía en diferentes áreas. Y yo estaba en la iglesia. Y creo que es algo con lo que todos en el momento nos podemos identificar. Aún estando en la iglesia hay una lucha por nuestro corazón. Sí. Tenemos amistades, en su caso amigas, no sé, o amigos aún, porque así pudo haber sido, que quisieron distraernos del propósito que Dios tenía para nuestras vidas. Entonces, mi historia es esa. Yo crecí en la iglesia, gracias a Dios que me permitió ser marcado desde que fui niño en uno de los avivamientos que yo creo que hubo en México. Pudimos ver muchos milagros, sanidades. Inclusive vienen recuerdos a mi mente, como le platicaba con mi esposa, de recuerdos que yo tenía como reprimidos por el dolor que me habían causado. Y decía, wow. Le digo, no sé si Dios está sanando mi corazón o son herramientas que me quiere dar para poder hablar en este tiempo. Y creo que no es una casualidad que podamos tomar este tiempo para hablar de esto. A lo mejor en otro tiempo yo no pudiera hablar con tanta facilidad de lo que un día viví. Pero, como les comento, crecí en esta ciudad, estuve expuesto a todo esto. Pero a pesar de ello, yo puedo decir que había una integridad en mi corazón. ¿Sí? Sabía lo que era bueno y me mantenía en esa línea. Sí había días en los cuales tambaleaba, pero uno de los momentos que más marcó mi vida fue cuando vi la enfermedad golpear la puerta de mi casa. Y eso fue una de las más grandes luchas que tuve aún siendo un adolescente. Y el día de hoy igual pienso en esto porque vemos a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, y en verdad que ellos están pasando luchas. Podemos pensar en algún momento como líderes que las mayores luchas que vivimos en el ministerio están en una iglesia cuando ya está construida, o solamente queremos identificar grandes luchas hablando de gente endemoniada o enfermedades súper drásticas, pero como adolescentes nuestro corazón está expuesto a tantas cosas y se vuelve una lucha tan grande que si no ponemos atención en ello podemos perder ya no solamente una vida, sino un propósito, una generación. Entonces, yo recordaba todo esto en el transcurso de estos días hablando con mi esposa. Y me gustaría empezar por lo que fue ese avivamiento que hubo en la iglesia. Yo crecí en la iglesia, vi a mis papás servir. De hecho, en nuestras vacaciones tomábamos 2 o 3 meses para ir a la ciudad de Morelia, Michoacán, y servíamos en el campo misionero. Esas eran nuestras vacaciones cuando éramos niños. Íbamos a una casa hogar, trabajábamos con los niños que estaban en ese lugar, hacíamos mopeds con los niños para entretenerlos, todo esto. Jugábamos con los niños también. Inclusive ahí en algún tiempo empecé a tocar yo la guitarra en frente de gente en una iglesia. Ahí fue cuando Dios empezó a abrir puertas para servir en el ministerio. Nuestras vacaciones eran eso, servir a Dios. Y era un deleite para nosotros, aún siendo niños. ¿Sí? Conocíamos a muchos niños, estábamos en la iglesia. Y fue un tiempo que yo pude definir como un tiempo glorioso, ¿verdad? Sí. Desde niño vi a Dios obrar en mi hogar. Pero cuando la enfermedad tocó la puerta de mi casa, aunque yo identifiqué que había una situación difícil, fue cuando mi corazón empezó a tambalearse. Sí. Me gusta mucho un pasaje en las Escrituras que habla Jesús, que dice, aquel que escucha mis palabras y edifica en pos de ella o las hace, yo lo comparo a una casa que es edificada sobre la roca. Vienen grandes olas, fuertes vientos, golpean esa casa, pero esa casa permanece. Pero aquel que escucha las palabras y no las hace, vienen grandes olas, fuertes vientos, golpean esa casa y esa casa cae. Entonces, en ambas casas, tanto la que edificó en la roca como la que no, se levantaron fuertes vientos y grandes olas y golpearon. Sí. Y a mí eso me ha abierto tanto el panorama de lo que vivimos, porque en veces vemos injusticias en nuestra vida, ¿sí? Pero Jesús mismo dice, en ambas casas, en la que edificó en la roca y en la que no, se levantaron fuertes vientos, grandes olas y golpearon esa casa. A lo que voy es, cuando yo era niño yo pensaba, ¿por qué a nosotros, si hemos edificado nuestro hogar,
las palabras de Dios. Ujú. Porque a nosotros, sí. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando tuve alrededor de 14, 13 años, ya empecé a comprender un poco más de lo que estaba sucediendo en casa. Y historia larga, corta, había una enfermedad que estaba golpeando el cuerpo de mi madre. Sí, hubo un tiempo muy difícil, yo se lo comentaba a mi esposa, que wow, o sea, yo hoy medito y en aquel tiempo, por seguridad mía, mis papás tenían lo que es la computadora en su habitación para hacer mis tareas o hablar con alguno de mis amigos por lo que era el Messenger en aquel tiempo, o el MySpace aquí en Estados Unidos. ¿Sí? Y nuestra computadora estaba en su cuarto. ¿Sí? Entonces, si yo quería hablar con alguien, iba a su cuarto y chateaba, o si quería escuchar algún video o música, iba a su cuarto y él lo hacía. Pero había tiempos en los cuales la enfermedad era tan grande que mi mamá estaba en la cama y su cama estaba al lado de lo que es la computadora. Y había momentos en los cuales yo escuchaba cómo era tanto dolor que había en ella un gemir o gritar. Y yo lo que hacía en ese momento, me ponía los audífonos, subía la música y ignoraba el momento. ¿Sí? Como niño era un escudo que yo estaba poniendo como adolescente, pero el día de hoy comprendo cómo yo estaba tratando de ignorar o de cubrirme. En ese tiempo para mí era algo que ya me estaba acostumbrando a ver, acostumbrando a sentir, y dije, ok, esto es normal. Y yo pensaba esto, en algún momento Dios va a sanar mi mamá. Porque yo he visto a Dios sanar cánceres en aquel tiempo, cómo salían tumores de los cuerpos de los enfermos, cómo caía aún oro o diamantes en aquel tiempo. Y decía, Dios lo puede hacer. En cualquier momento Él lo puede hacer. ¿Sí? Y yo en mi mente decía, ok, es un poco de dolor, pero mi mamá se va a levantar. Se va a sanar. Exacto. Pero después pasaron los días, las semanas, los años, y la enfermedad sigue ahí. Sí. Y cuando su condición empezó a ponerse peor, peor y peor, mi corazón se fue endureciendo. Mucho, mucho, mucho. Me fue haciendo indiferente a las necesidades de la gente que me rodeaba. Poco a poco me fui alejando de la iglesia y dije, ¿sabes qué? Es solamente un fanatismo, es emoción. Empecé a ignorar todas esas experiencias que yo tuve con Dios, como yo creo que en algún momento la gente que nos puede estar escuchando por el dolor o por las situaciones que vive, se olvida de esas cosas. ¿Sí? Viene a mi mente lo que comentaban estas hermanas de que cuando venía el dolor o se daban cuenta de que estaban en ese proceso de pérdida, una de ellas, si mal no recuerdo, fue al mundo y volvió a lo que antes hacía, a los vicios, al alcoholismo. Y eso es la verdad, el dolor tiene esa capacidad si no sabemos cómo afrontarlo. Exacto. Y es muy importante que nosotros, aún como líderes, ustedes también puedan ver a una generación que puede estar pasando momentos así. Sí. Aún nosotros como padres o líderes de la iglesia, pastores, predicadores, sea cual sea nuestro oficio, que no ignoremos lo que puede estar pasando en el corazón de esta generación que necesita de Dios. ¿Sí? Entonces, este proceso fue así hasta que llegamos a ese día en el cual mi mamá partió a la presencia del Señor. Y fue ahí cuando yo dije, Señor, no quiero saber nada más de ti. En verdad. En mi ignorancia, yo dije, Señor, te juro mi silencio y no pienso volverte a hablar y no pienso volver a hablar de tu nombre en mi vida. Así fue. ¿Sí? Digo, para mi sorpresa el día de hoy, hablo de su nombre. Demasiado. Hablo de su nombre muchísimo. Constante. Sí. Pero en ese momento el dolor me orilló a proferir esas palabras y decir, Señor, no pienso hablar de tu nombre a nadie. No me interesa lo que hiciste, no me interesa lo que vas a hacer, porque sé que existes, pero no quiero saber nada de ti. En verdad, así fue. Sí. Perdiste tu fe. En cierto punto sí, pero sabes, algo que me pasaba mucho es que yo sabía que Dios me estaba hablando aún cuando estaba alejado de Él. Sabía que Él estaba ahí, que estaba hablando a mi corazón. Creo que quienes hemos sido marcados por su presencia no podemos ignorar. Exacto. Sí. Sí. Exacto. Yes. Queremos hacer tantas cosas para poder callar esa voz que nos quiere conviccionar y sabemos que Dios nos está hablando. Sí. Creo que me da mucha risa porque yo fui igual, o sea, crecí, vengo de familia cristiana y ya yo llegué a mi punto donde dije, hasta aquí llegué y ya nada más. Y es tan chistoso porque por más que te quieres alejar, Dios te sigue hablando, Dios te sigue llamando porque ya fuiste marcado por Él, pero es tan chistoso ver el resultado ahora, que todo lo que nosotros tanto no negábamos, ahora Dios nos tiene en un lugar completamente diferente. Claro, es impresionante.
Ustedes pudieron estar hace unas semanas aquí en nuestra iglesia Ujú. y tuvimos nuestra primera noche de lo que es casi Puerta al Cielo. Wow. Sí, este evento tiene algunas matices en cuanto a nuestra visión. Una de las visiones que tenemos es unificar el corazón de esta generación. Amén. Por eso hablé con algunos amigos, los invité de diferentes lugares para que pudiésemos unirnos. Pero gran parte de lo que nos llevó a hacer este evento, a mí y a mi esposa, fue que nos encontramos con un pasaje en el cual había un hombre llamado Jacob. Sí, ustedes conocen esa historia, ¿no? Sí. Ese hombre fue un hombre que cometió un error grandísimo en su vida. Sí. Robó la primogenitura de su hermano. Ahora, en cierto punto era válido porque él habló con su hermano Esaú lo vendió. y la vendió. Ajá. Sí, pero aún así había una ley en cuanto a la primogenitura y a quién le correspondía. Jacob fue vivo, robó su primogenitura y huyó. Ujú. Él huyó y fue marcado por ese acto por mucho tiempo en su vida. Tanto es así que su nombre por un tiempo significó el que roba, el usurpador, el que ha robado. Exacto. Sí. Imagínate caminar toda tu vida con esa identidad, aislado de lo que Dios prometió a tus padres, porque había una promesa sobre sus padres. Ujú. Sí. Entonces, este hombre huye de Dios, pero aun cuando huye, llega a un lugar que se llama Betel. Exacto. Y ahí es donde él se encuentra con Dios, está cansado, pone su cabeza sobre una roca, duerme, y ahí tiene ese sueño donde una escalera que conecta el cielo y la tierra. Y él dice, este no es más que casa y puerta de Dios al cielo. Pero a mí me gusta lo que sucede más adelante. ¿Por qué? Porque Jacob se encuentra con Dios y Dios le dice, he aquí que yo estoy contigo y no te dejaré y no te soltaré hasta que haya hecho lo que he prometido contigo. En pocas palabras. Entonces Jacob recibe esa promesa, pero él pone como un punto y dice, si tú me acompañas en todo este viaje, yo te voy a llamar mi Dios. Pasa la historia, Jacob sigue huyendo y empieza a tratar de reconciliarse con su hermano Esaú hasta que llega ese momento en que se encuentra con el ángel, lucha con el ángel y él ve que Dios va con él. Y es ahí cuando conocemos a Jacob como parte de los patriarcas de Israel. Sí. ¿Sí? Antes él no era parte, ¿sí?, de ese grupo selecto que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hasta ese momento era el Dios de Abraham, de Isaac. Sí. Y menciono esto porque yo le había jurado a Dios un silencio. Y le dije, no quiero saber nada de ti. Nada, en verdad. Había tanta rabia en mi corazón. En verdad, había rabia honestamente. Le dije, no quiero saber nada de ti, no quiero saber nada de la iglesia. Inclusive, y lo digo con mucha vergüenza, y me pueden estar escuchando más adelante, mis familiares, cuando iban a mi casa, yo lo que hacía era prender un cigarro de lo que yo hacía en aquel tiempo para que ellos se fueran de mi casa. Yo podía estar tranquilo en mi casa y si alguien iba de los miembros de mi familia a verme, yo sacaba botellas de licor, prendía algún cigarro, invitaba a mis amigos para que vinieran porque no quería saber nada de la gente que tenía conexión con Dios. Wow. Nada, en verdad, nada. Sí. Inclusive hasta llegué a un punto en que llegaron a verme unos primos que tengo, que yo considero como mis sobrinos porque son de menor edad. Llegaron a verme y yo cuando vi a mi tío lo que hice es, no te quiero ver. Prendí igual un cigarro, le dije, ¿sabes qué? Tengo una fiesta y te acercas. Y él nada más me dijo, ¿sabes qué? Como hablamos en México, ¿no? La está regando. Así me dijo. Dijo, la está regando. Dije, la puedo estar regando, pero no quiero saber nada de tu Dios. Honestamente. Pero lo que golpeó mi corazón es que yo vi que él tomó a mis primitos y yo lo volteé y dije, me estoy perdiendo de tiempos con gente que me ama. Con mi familia. Sí. Entonces en ese momento yo dije, ¿sabes qué? Quiero hacer cambios en mi vida, pero al mismo tiempo no quiero saber nada de Dios. Honestamente. Sí fue un golpe muy duro. Pasaron los años, sucedieron muchas cosas, pero en ese momento había una rabia en mi corazón. Y puedo identificar ese momento no como un enojo, sino como una rabia. Sí, porque viene la pregunta, ¿por qué si me permitiste ver tu mano en diferentes lugares, si me permitiste visitar hogares en los cuales mis papás predicaban tu palabra, ¿por qué te llevaste a mi mamá? ¿Por qué nos permitiste ver todo este proceso de dolor en su vida? ¿Qué es lo que nos quieres mostrar? Sí. ¿Qué es lo que nos quieres enseñar? Si eres bueno, ¿en dónde entra el razonamiento con esto que sucedió? Sí. Entonces, sucedieron muchas más cosas, pero antes de seguir avanzando de ello, sí quisiera hacer un énfasis en esto, porque creo que podemos magnificar muchas cosas en la iglesia, como, lo digo con mucho respeto, como la sexualidad, como el principal problema en nuestra generación, pero ¿qué hay de las emociones?
que hay de aquellas cosas como el enojo o la ira en el corazón de nuestros jóvenes. Ahora, Ujú. tampoco en un lago temas como la santidad o la sexualidad y el cuidado que tenemos que tener necesarias, Sí. pero las emociones. ¿Sí? En este tiempo algo que ha llamado mucho mi atención es cómo hay un romanticismo de la depresión o la ansiedad. Cómo se ha vuelto algo tan normal o cool en este Sí, tiempo. Ujú. Sí. O tienen hasta sudadera, dice, o ansiedad, o... Claro. Y la verdad, digo, para mí es uno de los principales problemas en esta generación. Y yo he palpado lo que es la depresión dentro de esa rabia, Ujú. honestamente. Y es un problema serio en esta generación. Exacto. Sí. Sí. No todo es andar aventando demonios por la calle o queriendo hacer grandes hechos, que es posible. Pero hay Ujú. una generación que necesita ser sanada en el corazón. Amén. Hay hijos en casa que han visto a sus padres discutir. Y eso es uno de los principales motivos porque ellos no quieren saber nada de Dios. Porque pueden decir, papá y mamá van a la iglesia, adoran, cantan, pero en casa las cosas cambian. Y lo digo con mucho respeto para todos los que están escuchando. Ay, no, aquí puede ser uno libre. No, y creo que enfatiza la importancia del testimonio. Sí. Y cómo los adolescentes, aún los niños, son esponjas que van Claro. absorbiendo todo. Claro. Ujú. Y sí, como tú dices, si los papás llevan dos testimonios completamente diferentes fuera y dentro Claro. de la iglesia, los Ujú. niños toman ese ejemplo y dicen, pues, Sí, claro. entonces que hay de bueno ahí en la iglesia. Y creo que Ujú. eso muestra Yeah. la importancia de cuidar nuestro testimonio. Sí. Podrían decir esta palabra que es muy fuerte, son los hipócritas. Yeah. Exacto. Jesús lo dijo. Eso es la verdad. Y lo digo con mucho respeto, digo, espero no ofender a nadie. No. Digo, yo soy el principal que puede ser señalado, es verdad. Ajá. Ujú. Sí, viene un recuerdo, una frase que a mí me gusta mucho estudiar y yo creo que muchas veces trato de basar lo que pueda compartir en las escrituras, como ahorita viene a mi mente versículos y todo, porque a mí me gusta mucho exponer lo que es la palabra de Dios, pero ahorita recuerdo lo que hubo un hombre teólogo llamado Agustín de Hipona que dijo a sus discípulos: prediquen y si es necesario hablen, dando a entender que sus acciones son más importantes que lo que ellos puedan hablar. Wow. Sí. Ujú. Wow. Él decía a sus discípulos: prediquen, salgan al mundo y prediquen, y si es necesario, hablen. Exacto. Ajá. Pablo decía lo siguiente: ustedes son cartas leídas delante de los ojos de los hombres. Su vida es una carta que los hombres leen. En Ujú. sus trabajos, en sus escuelas, en sus Sí. familias, en muchos lugares. Ujú. ¿Sí? Entonces, digo, para mí esa situación tuvo más que ver con esa pérdida que yo tuve, pero aún así yo meditaba y decía, ¿cuál es la congruencia entre un Dios que en aquel tiempo yo suponía, según es bueno, que me Ujú. permitió vivir esto? Ujú. ¿Sí? Había argumentos, a mí me gusta mucho pensar, a mí me gusta mucho ahondar en ideas y me gusta profundizar en lo que las escrituras dicen, y en aquel tiempo también, inclusive yo conocía de las escrituras como era niño, cuando iba algún amigo a verme y a compartirme de la palabra de Dios, me decía, oye, es que en la palabra de Dios dice esto, yo utilizaba las escrituras para voltear su argumento, Wow. en verdad. Eres tremendo. Uy, uy, No, en verdad, es que había una rabia en mi corazón, Sí. en verdad, era una rabia. Ajá. ¿Sí? Ujú. Cualquier persona que se acercara a mí y que me dijera, es que Dios es bueno, ok, sí es bueno, porque en Me el pasó tiempo eso. del éxodo en las escrituras había esclavitud o pasaban estas cosas. ¿Por qué le pidió a su hijo Abraham? Abraham, Ujú. exactamente. ¿Cuál es la lógica moral, por así decirlo, Sí. en que Dios le pide a un padre que entregue a su hijo? Ajá. Ujú. Sí, entonces, a raíz de eso ya mucha gente dijo, no, mejor con calma. Aquí ya Con él no me meto. Con calma, con calma. Digo, mi esposa piensa lo mismo porque hay momentos en los que platicamos sobre cualquier cosa y les digo, a mí me gusta mucho argumentar y Ajá. pensar como cositas. Y en veces yo lo hago para molestarla, ¿no? Y ella me dice, oye, es que ahorita estamos mucho con el bebé, estamos esperando un bebé, ahorita, Ajá. gracias a Dios. Y me dice, oye, es que vi esto en internet. Y le digo, ok, en internet se han levantado ideología. Ella, un ejemplo, ¿no? Espero que no lo vea. ¿Qué Espero entramos? que no lo vea. ¿De qué? No. Y lo digo con mucho respeto, en verdad. Si lo estás viendo, discúlpame. No. Es culpa de ellas. No, no es cierto, no es cierto. Es broma, es broma. En
un tiempo ella me decía muchas cosas de productos que tienen ciertos químicos. Ajá. Y usó mucho una marca que no pienso decir el nombre, porque pues no sé si nos podemos meter en problemas por decir el nombre. No. No, pero ella me decía, este jabón es muy bueno, hace como 2 o 3 años, ¿no? Me decía, Okay. este jabón es muy bueno porque es algo que tiene que ver con lo nativo y todo esto. Y dije, está perfecto, ¿no? Y empezamos a usar ese jabón en la casa, ¿no? Para el cuerpo y todo. Pasaron los años y me dijo, no, porque yo agarré el mismo jabón. Dije, yo le voy a comprar el jabón que le gusta a mi esposa y le fui a comprar otra. Y me dice, no, ese jabón no es bueno. Le digo, Eunice, hace un año me dijiste que el jabón es el que tú usabas. Entonces, agarramos una discusión del jabón, los químicos y todo esto, ¿no? Digo, es un buen ejemplo a lo que me refiero con lo que hacía antes. Sí. Inclusive yo me acordaba de sermones que habían dicho en la iglesia y los usaba para contradecir lo que alguien venía y me decía. Wow. Trastornabas la palabra. Sí, yo lo usaba a mi conveniencia, Ajá. honestamente. Su manera. Sí, pero muy en el fondo yo sabía que Dios me estaba hablando. ¿Ok? Entonces pasó todo esto de que mi familia venía y me buscaba a casa y sucedieron algunas cosas que fueron marcando mucho en mi vida. Hasta el día de hoy no sé exactamente qué es lo que pasó en el último encuentro que yo tuve, porque fue algo que me hizo ver que estaba en una encrucijada. ¿Era Dios o era posiblemente perder mi vida? Pero antes de llegar a eso, cuando empecé a tener esas situaciones con mi familia, de que ya quería tener esa conexión con ellos, yo empecé a tener algunos trabajos, porque tampoco era una persona que era, por así decirlo, muy responsable, en verdad. Yo quería mis fiestas, quería solamente pasar buen tiempo con las amistades que tenía. Inclusive un tiempo me dieron la oportunidad de estudiar en Texas. Agarré una beca, en aquel tiempo jugaba fútbol americano, era como donde yo sacaba todo ese enojo, la ira que yo tenía. Y empecé a practicar ese deporte y me hice bueno. Y en aquel tiempo me becaron para estudiar en Texas. Fui a estudiar a Texas lo que fue la temporada del fútbol americano. Pero solamente jugué un partido porque me empecé a meter en las fiestas. Y las fiestas empezaron a arruinar mis estudios. Hasta un punto en el cual mi familia dijo, ya no te podemos tener aquí. Ya es mucho, es suficiente. Wow. Me regresé a casa y tristemente desde la edad de los 15 años no volví a vivir con mi papá. Fue un tiempo difícil que yo tuve y me duele porque perdí tiempo importante con él y con mi familia. El enojo me llevó a aislarme, a salir de mi casa, a vivir en casa de mis primos. Un tiempo estaba con un primo, en aquel tiempo tenía una relación con alguien, vivía con esa persona, volvía con mi primo, me iba a Texas, volví hasta que un punto mi papá dijo, ¿sabes qué? No puedo exponerte a estar en diferentes casas, mejor te quedas a vivir tú solo en la casa y yo me busco una casa para mí. Y a los 16 años y medio empecé a vivir solo en mi casa. Ya se pueden imaginar la clase de vida que yo tenía, viviendo solo, de fiesta tras fiesta. Y cuando empecé a introducirme a esta vida, me sucedieron algunas cosas que son muy interesantes. Una de ellas tiene que ver con estos trabajos que yo tuve. Cuando empecé a tener este trabajo, empecé a generar un poquito de dinero, fui a hacer algunas fiestas a Estados Unidos. Y en una de esas fiestas, me acuerdo muy bien que fue un 24 de diciembre, iba con un amigo que ya era mayor de edad, fuimos a pasar un buen tiempo a su casa, hasta eso sano en cierto punto. Regresamos a México porque quería comprar unas botas para él. Cuando volvimos a cruzar a Texas, porque yo quería ver a mi familia, nos detuvieron en la aduana. De la nada, el oficial me pidió mi cartera y en mi cartera tenía unos papeles que son para fumar. Entonces el oficial me dijo, ¿y esto? Y le dije, pues, es lo que es. Entonces me bajaron de ese lugar, me metieron en una cabina, estuve 6 horas encerrado en una habitación blanca, con las mismas preguntas, y las mismas preguntas. Ahora, este tema ya está bien. No se asusten. Sí, estoy bien. Sí, puedo entrar y salir. No es tan no. No es tan como un delincuente. Okay. Todo está bien. Ay, Dios perdona todo. Y por el fondo no, vámonos de aquí. Es nueva persona en Cristo. No. Pero lo que voy es que en ese tiempo, en esas 6 horas, empezaron a agarrar mi teléfono, sacaron muchas cosas que ya estaban borradas, entraban a preguntarme muchas cosas. Y hubo un momento en el que yo dije, ya creo que de aquí no voy a salir. Digo,
No había nada en sí por lo que me pudieran encarcelar en ese tiempo, por eso salí libre. Pero sí dije, Dios, si existes y me amas, sácame de aquí, sácame de esto. Ahí sí dijiste el nombre del Sí, Señor. exactamente. Y para mi sorpresa sí fue. Me sacaron de ese lugar, todo bien, gracias a Dios, salí de ahí y me olvidé de lo que dije. Honestamente. Sí. Bueno. Jugada clásica de, Sí. de los hijos descarriados. Yo la conozco. Eso pasa. Sí. Entonces dije, ok, muchas gracias y nos vemos. Y seguí con mi vida, fui a ver a mi familia, seguí en la fiesta, volví a mis trabajos y aquí ya viene una parte que no me da mucho orgullo decirla, pero en ese tiempo en el que yo estaba trabajando en ciertas compañías de, creo que era como telefónica o venta de teléfonos, empecé a tener algunos conflictos. ¿Por qué? Porque empecé a robar mi trabajo. Empecé a tomar teléfonos, empecé a tomar créditos de las tiendas y usarlos para mí, para yo vender, hasta que me corrieron. Y me corrieron. Entonces, en ese tiempo yo tenía una dependencia de la droga, honestamente. Y lo que pasó primeramente es, tienes las llaves del negocio, ¿por qué no vas y robas? Entonces, en mi cartera, se los prometo, no había ni siquiera 20 pesos mexicanos. Había 10 pesos que eran para tomar el pecero en aquel tiempo, que cuesta como 8 pesos. Subirme, ir a la tienda y mi esperanza estaba en robar y encontrarme que en la caja hubiese dinero. Esa era mi esperanza. Sí. Cuando llegué a la tienda a las 6 de la mañana o 7, voy entrando con las llaves, dije, voy rápido a lo que voy, sé dónde están las cámaras del lugar, pero para mi sorpresa estaba el guardia y me reconoció. Y cuando me vio, no me soltó, por más que yo caminaba y daba vueltas al mismo lugar, él iba atrás de mí. Dije, creo que no se va. Ahora, ese lugar estaba como a 25 millas de mi casa. No tenía dinero para regresarme. Lo que hice fue salirme caminando avergonzado, con más enojo, con más rabia. Y aquí viene lo que conté ese día que ustedes vieron. Me encontré en ese camino con un altar a la muerte. En mi ciudad se da mucho lo que es el culto a la Santa Muerte, que de santa pues, no tiene nada y ya está vencida. En el nombre de Jesús. Exacto. Entonces, cuando iba caminando, yo la vi y le dije, si tú existes, dame todo lo que yo necesito, lo que yo quiero. ¿Sí? Obviamente que no fue algo que sucedió en un momento. ¿Sí? Llegué a mi casa con las piernas ampolladas, cansadas después de haber caminado alrededor de 25 millas, avergonzado. Salí a buscar trabajo y para mi sorpresa encontré un trabajo en el cual tenía un buen salario. Sí, y tenía amistades que me daban todo lo que yo necesitaba sin gastar ni un solo centavo. Interesante. Abriste esa puerta. Interesante. Wow. Sí. Y ahí llegué a ese punto más oscuro en mi vida, que es un punto que me ha marcado mucho, en verdad, muchísimo. Y ha sido un testimonio porque es algo que, digo, creo que la primera vez que lo hice en público fue cuando ustedes vinieron. No es algo que me gusta mucho hacer, como digo, yo prefiero hablar de las escrituras, pero en ese momento sentí de parte de Dios hablar ese testimonio. Pero para mí sí ha sido una herramienta, porque eso ubica mi corazón cuando hay dudas. Cuando digo, ay, es que todo se ve tan normal o cotidiano. Voy a este recuerdo y digo, Dios existe, porque Él me rescató de lo que un día estuve a punto de hacer o lo que estuvo a punto de pasarme. Sí. Y tuve experiencias que sí fueron escalofriantes en cierto punto. Algunos familiares empezaron a ir a mi casa, empezaron a decir que sucedían cosas en mi casa, que aparecían ciertas figuras. Yo vivía solo en ese tiempo, pero yo parte de mi día y noche, yo estaba bajo el efecto de las sustancias, de la fiesta. Yo trabajaba en un bar, ese era pues mi trabajo. Sí, trabajaba de 5 de la tarde a 2 de la mañana, de 2 de la mañana a 6 de la mañana seguía con la fiesta y me dormía en el día. Entonces cuando mi familia iba, yo estaba dormido y decía, ¿es que en tu casa hay gente o suceden cosas? Y pues mientras a mí no me molestan, está bien. ¿Tú cómodo? Sí, o sea, yo estaba en mi mundo, en mis ideas, pero sucedió todo esto hasta que hubo un momento en el que en verdad tuve un encuentro con no sé qué es lo que fue, honestamente, pero me marcó. Un momento que yo estaba bajo las sustancias de las drogas, un momento muy, muy fuerte, y empecé a ver algunas cosas.
Y digo, sin entrar tanto a detalle de qué es lo que sucedió, porque tampoco quiero que digan, este cuate está loco, no sé qué es lo que está diciendo. Sí, entonces pasaron cosas en verdad en ese momento y algo sucedió con una persona que estaba en mi casa. Hasta el día de hoy no sé si es una persona de verdad o qué es lo que sucedió en ese momento, pero tuve un encuentro con alguien que si no era una persona devota a la muerte, tenía algo que ver con la muerte. Wow. Entonces él se paró frente a mí y me dijo lo siguiente: ya te di todo lo que me pediste, dame lo que me toca. Exacto. Y identifiqué esas palabras, en verdad. Yeah. Digo, es una historia que a lo mejor parece de película. No. Y no quiero entrar tanto en detalle de qué es lo que sucedió. Si quieren ya después se los comento. Tras cámaras. Sí, ustedes se lo van a perder. Pero sucedió esto, él me dijo, ya te di todo lo que tú me pediste, dame lo que me corresponde. Entonces en ese momento dije, creo que un día yo hice una promesa así. Y sentí una sensación fea, horrible. Sentí como mis sillones que eran de piel estaban siendo como rasgados por unas uñas. Y dije, bueno, hasta aquí llegué, honestamente. Aquí ya me voy. Tampoco puedo decir que había valor en mi corazón. O sea, ya era un sentimiento de resignación y dije, ok. Pero en ese momento, cuando él estaba frente a mí, algo sucedió, una voz me habló y me dijo, ¿qué estás haciendo con tu vida? Cuando me dijo eso, recuerdo ese pasaje que ya conocí después, en el cual Jeremías lucha con la voz de Dios y dice que su voz penetra hasta el tuétano en sus huesos. Cuando yo escuché eso, tembló algo en mí, y este tipo que estaba enfrente de mí, digo, no sé si lo vaya a ver también, ¿eh? Puedes ponerlo en comentarios si no. Si no eres el tipo No. de la casa. Sí, él empezó a mirar hacia atrás, se sentó en el sillón en el que estábamos en la casa y ya fue un momento muy único en el que yo podía ver como había una impotencia en él de no poder hacer nada, pero al mismo tiempo en mi vida había una convicción de que algo más que normal había pasado. Sí. Sí. Entonces sucedió esto, perdón, y dije, ok, Dios, ya no tengo otra opción. Y curiosamente yo he dicho, he cometido aún muchos errores y mi esposa sabe, digo, tampoco puedo decir que soy una persona perfecta y no me refiero a errores de que he robado, cosas así. Digo, hay cosas en mi carácter que tienen que cambiar, sí o sí, siempre, y yo creo que en el de todos. Pero lo que me refiero es, a pesar de los errores que yo he cometido y de las experiencias buenas o malas que he tenido, yo sé que independientemente del éxito que pueda tener la iglesia, ya no hay una vuelta atrás. Si salgo de los caminos de Dios, me está esperando alguien allá afuera. Exacto. Sí. Exacto. Y digo, Señor, prefiero seguir aprendiendo, prefiero seguir caminando y que me enseñes a través de tu palabra qué es lo que es correcto. Porque hay más placer y más deleite caminando contigo que todo lo que el mundo me pueda dar. Exacto. Y es algo que me gustaría que las personas que puedan estar escuchando graben en su corazón. ¿Sí? Las fiestas, los amigos son cosas que van y vienen. Sí. Exacto. Sí. En verdad, o sea, ya uno a esta edad, digo, gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de cumplir mis primeros 30 años de vida, y es un privilegio poder ver. Gracias. Es un privilegio poder ver cómo hay amistades que Dios me permitió tener dentro de la iglesia y han persistido. Amén. Amén. Sí. Sí. ¿Y cuánto tiempo era cuántos años fue después de que pudiste o hiciste ese pacto con ese altar que miraste y miraste esa figura? ¿Cuánto tiempo ya había pasado? Se puede decir que fue la edad de los 16 años. Lo interesante es que no fueron muchos años que yo estuve perdido en el mundo así a full, o en lo más oscuro. No fueron muchos años, pero fue alrededor de un año que fue intenso. O sea, en ese año yo me metí al ocultismo, empecé a hacer prácticas en mi casa, jugar con ciertos juegos espirituales, más que nada porque quería sentir cosas. Sí, o sea, ya no estaba conforme con lo que las sustancias podían hacerme y quería sentir aún más, empecé a conectarme con gente. La curiosidad. Exacto. El vacío se volvió muy grande. Claro, y Sí. yo pienso que, de nuevo, cuando uno ha sido marcado con Dios, trata de imitar esa experiencia que Dios ha producido en tu vida y no se puede, o sea, no hay nada en esta vida. Exacto. No hay nada. Sí, o sea, puedes buscar en lo que quieras,
riquezas, en verdad, digo, he podido vivir tiempos en los que en mi juventud pude tener cosas caras y elegantes y digo, es basura al final del día. O sea, exacto, nunca vas a tener ese lleno. claro, es algo que a lo mejor tienes en tus manos una semana y la siguiente semana por X o Y cosa, alguien más. Exacto. Ajá. Sí, entonces fue un tiempo de un año en el que yo estuve perdido profundo en lo más oscuro que he podido tocar en mi vida, en lo más oscuro en verdad. Y antes de eso, aún así estaba aislado de Dios y puedo decir que igual estaba viviendo una vida en pecado, pero aún así tenía ese rencor, esa rabia, esa ira, pero en el fondo como que no me atrevía a dar el siguiente paso, a ir más profundo, a alejarme de Dios, decía, bueno, a la orillita. Como que algo todavía había allí. Un freno. Un temor. Ajá. Sí. Pequeñito. Era un temor, exactamente, porque Sí. yo sabía, hay consecuencias. Mi ciudad es peligrosa, si me llegan a ver en la noche en la calle, algo me va a pasar, Yeah. puedo quedar ahí. Pero ya fue un tiempo en el que cuando tomé esa decisión dije, me voy a ir a full, a lo más oscuro que pueda. Y viene a mi mente cuando David dice en los Salmos, dice que si aún en las mismas puertas del Seol, ahí su espíritu lo va a encontrar. Amén. Y así Ujú. fue en mi vida, sí, en verdad. Y eso me hace pensar mucho en salir de una mentalidad en la que únicamente Dios está en cuatro paredes en las que nos congregamos un jueves y un domingo, que es de verdad y es hermoso podernos reunir como iglesia. No sé qué días ustedes tengan sus servicios, aquí es un jueves y un domingo, Viernes y domingo. pero, Sí. sí, pero Dios, el Espíritu Santo, va más allá de eso. Amén. Amén. Viene a mi mente cuando el Espíritu Santo llega a la casa de Cornelio, gente que no conocía de Dios, y ahí viene y el Espíritu Santo los bautiza. Amén. Ajá. No hay lógica en una mentalidad que está encerrada en cuatro paredes en un concepto. ¿no? Exacto. Exacto. Sí. Entonces fue un año en el que me metí a oscuras en lo que es el pecado y gracias a Dios que solamente fue un año. Ay, La verdad. sí. Pero aún ese año, ya cuando tuviste ese encuentro donde en verdad fue la voz de Dios que te dijo, ¿qué Ujú. estás haciendo Ujú. con tu vida? Y decidiste entregarte a Dios. ¿Hubo un contraataque? Sí, hasta la fecha. Hasta la fecha. Mm. Sí, o sea, un contraataque en el sentido de que cada día hay luchas, hay adversidades en las que nos hemos enfrentado. Ujú. Hace medio año igual estamos esperando un bebé, perdimos un bebé, y fue un golpe fuerte en nuestro corazón. Ujú. Más que nada, digo, dentro de la esperanza que teníamos de poder empezar a pensar a ser padres y encontrarnos con esta noticia, ese golpe vino y digo, no fue que nos desconectó de la iglesia o que Ujú. entramos en un proceso de rencor, Ujú. pero sí fue algo que nos golpeó y nos tambaleó un poquito y dijimos, "Ay, ok", principalmente nuestras emociones. Ujú. ¿Cómo se supone que debemos asimilar esos momentos? ¿Cómo podemos confiar en Dios, pero al mismo tiempo dejar que Él nos sane? O sea, Sí. era un punto interesante en nuestra vida. Y pues, después de ese acontecimiento, obviamente que hubo muchas luchas, muchas luchas. Hay una canción que yo les pude compartir a ustedes, que la he podido cantar aquí en la iglesia, que se llama ¿Qué me separará de tu amor? Ujú. Es una canción que tiene una historia muy linda para mí. Digo, no soy el mejor cantante ni nada, pero en lo personal es una canción que tiene mucha historia para mí. Yo recuerdo que cuando empecé a caminar con Dios, bueno, cuando volví a los caminos de Dios, hubo un domingo que fui a la iglesia y había luchas, en verdad. Ujú. Yo aún vivía solo en la casa en la que tuve ese estilo de vida y llegar a esa misma casa después de un servicio era luchar con pensamientos, con ideas de ¿y si lo vuelvo a hacer? ¿Y si vuelvo al mundo? Ujú. ¿Y si solamente fue un sueño, una mala experiencia o algo que nunca pasó? O algo que es el efecto de consumir una sustancia o algo. Ujú. Y yo pensaba tantísimas cosas. Y en mi mente había una palabra que me golpeaba mucho y me decía, vas a volver a caer, vas a volver a caer, vas a volver a caer. Por más que luches, vas a volver a caer. Yo tenía una guitarra de 3 cuerdas. 3 cuerdas en mi casa. En verdad, 3 cuerdas. La agarré y en mi casa es grande, hasta la fecha es grande. Cuarto principal de mis papás, una sala grande con la mesa. El Ujú. cuarto de mi hermano y el mío. Y el cuarto de mi hermano en aquel tiempo estaba, creo que vacío. Ujú. Y había un eco bonito ahí. Ujú. Y yo agarré una silla y la puse enfrente de mí y la senté. Y acababa de leer en ese tiempo lo que dice Romanos capítulo 8. Y cuando Pablo dice, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni escasez. Y yo tenía escasez en ese tiempo. Porque había dejado ese bar. Y me pagaban bien en ese bar, honestamente. En mi refri no había comida. Nada, en verdad. Estaba solo. Y me daba vergüenza pedir ayuda. Había orgullo en mi corazón, ¿no?
Entonces, yo tomé una guitarra y dije, Señor, enséñame, ayúdame. Y empecé a cantar esa canción. Quédeme separado de todo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna adversidad. Y empezaba a cantar esta canción. Y yo recuerdo que esa fue una de las más grandes luchas que yo he tenido, en verdad. En mi mente había tantas ideas, había como un avispero de pensamientos y de ideas, tantas voces en mi cabeza que me estaban diciendo tantas cosas, hasta que yo empecé a declarar esa palabra de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna adversidad me podrá separar de tu amor. Y Pablo dice, somos contados como ovejas que van al matadero. No me interesa saber si hay escasez, no me interesa saber si va a haber persecución en mi vida, si mis amigos van a decir cosas de mí. Dije, nada me va a separar de tu amor. Y esa fue una de las más grandes luchas, en verdad, que yo he tenido. Pasaron muchas cosas después, conflictos internos, luchas, ese proceso de restaurar mi relación con mi papá, porque fue un proceso que también me costó mucho. Pero yo creo que una de las cosas que fue de gran bendición a mi vida y que tiene que ver con todo lo que podía hacer hasta el día de hoy, y me atrevo a decir que hasta conocerlas ustedes, fue una decisión que yo tomé en un tiempo en el que dije, Señor, te quiero servir a ti. ¿Verdad? Yo estaba en un campamento en Estados Unidos, tenía muchos conflictos internos, muchas cosas que por inmadurez yo estaba viendo las consecuencias de mis actos, porque aún conociendo de Dios en inmadurez tomé decisiones muy apresuradas. Y en ese tiempo dije, Señor, quiero hacer las cosas bien, quiero un trabajo estable, quiero empezar a pensar en una familia, y se los prometo. Ese día que estaba en el campamento era el último día de ese campamento. Un campamento para jóvenes. Y me llamó un familiar porque yo estaba trabajando con él en la televisión, estaba grabando unos programas de béisbol para él. Un saludo para mi tío Gilacho, se me está viendo. Y es una persona que me ha bendecido tanto y me dio oportunidad de generar ingresos aun cuando pues yo no tenía la capacidad de ser un buen fotógrafo o camarógrafo. Él me dio una oportunidad de trabajar. Y él me hizo una conexión con una compañía que es muy importante en México, que se llama Pemex, que trabaja lo que es el gas. Exacto, petróleos, gas. Ahí el trabajo dura años. Exacto, Inclusive tú puedes dar esa plaza a tus hijos. Es un trabajo que mucha gente va y se pelea, en verdad. En verdad. Y en ese día en el campamento me llegó una llamada, un mensaje de mi tío, si mal no recuerdo, me dijo, te conseguí una entrevista para esta compañía. Wow. Pero en ese día en el que yo estaba en el campamento, me llegó un mensaje de parte de un familiar, creo que era mi tía, y me dijo que iba a venir un pastor a predicar, que él era director de un instituto bíblico. Wow. Exacto. Ya sabemos para dónde vamos. Exacto. Entonces, estaba esa invitación de ir a esa conferencia o ese evento que es un instituto bíblico, en el que yo creo que a lo mejor Johnny ya les contó que él también fue a ese instituto bíblico. Ok, en Aljaba. En Aljaba, en México. Aljaba, ok. Exacto. Y entonces estábamos en ese momento, ¿no? Me llegó ese mensaje porque en mi corazón estaba esa idea de estudiar. Ahora, antes de eso, yo había aplicado para una beca en Cristo para las Naciones en Monterrey. Y me daban una beca del 60% para estudiar. Y después de eso, un tipo me envió un mensaje por correo, me dijo, hay un estudio bíblico y te queremos becar al 100%. Yo dije, wow, o sea, es Dios. Pero a lo que voy estaba en esa encrucijada. De trabajo. De agarrar un trabajo estable, bueno, o seguir a Dios. Y esa fue otra lucha que yo tuve. No fue fácil. No, honestamente no. Honestamente no, porque en ese tiempo yo pensaba en tener una relación, quería conocer a alguien, quería pensar en una casa para mí. Una familia. Exacto, un buen futuro, honestamente, un buen futuro. Entonces, en esa noche dije, Señor, háblame. Háblame. Guíame, hombre. En serio, dije, háblame. Sí. Entonces, se acabó el evento y nada pasó. Nada pasó. Y tú digo, ¿qué onda? Dije, bueno, voy a recoger los instrumentos de mis amigos mínimo. Y fui yo a darles a recogerlos y en eso una hermana llega y me abraza y empezó a llorar y me dijo, me gozo por lo que Dios va a hacer a través de tu vida, créele y síguele. Y yo empecé a llorar, en verdad. Empecé a llorar y dije, es Dios, es Dios. Lo que hice fue llegar a casa y le dije, tío, gracias, pero quiero seguir a Dios. Wow. Exacto. Y a raíz de esa decisión
que híjole, que me costó tanto. Me costó tanto porque estuve mucho tiempo sin dinero en la Ciudad de México. Mucho tiempo sin dinero. Ajá. Esos ayunos fueron fáciles, entonces. Exacto, esos ayunos fueron fáciles. Fueron muy, muy fáciles. Sí. Ahora, Yo ayunaba todos los días. no, en verdad, hay una frase en Aljaba que es: si no es intenso, no es Aljaba. Oh. Es esa frase, y en verdad Es intenso. demasiado intenso. Es demasiado intenso. Pero va forjando en nuestras vidas ese carácter, Sí. como ministros o siervos, o siervos de Dios, ¿no? Entonces, estando allá, tuve escasez, dije, bueno, Dios, me llamaste, pero por lo menos écheme una mano. Mándame una hamburguesa. Aunque sea, manda los cuervos y que me den. Algo así, en serio. Y aún estando allá fue un proceso complicado, pero ahí pude conocer a mi esposa también, gracias a Dios. Ay. Conocí a mi esposa y fue otro proceso dificilísimo para nosotros. Fueron 6 años de espera. Durante 6 años únicamente nos miramos 2 veces al año. Wow. Fue muy difícil, exacto. Fue muy difícil. Entonces, después de eso siguieron las luchas y las luchas, y quisiera cerrar ese tema de las luchas con algo que me pasó estando allá. Cuando estábamos en Aljaba, mi suegro, que es el pastor de aquí de la iglesia, me dijo: si quieres casarte con mi hija, tienes que ir a trabajar a Aljaba un año completo. A trabajar. ¿Te puso a trabajar? Sí, fui a trabajar. Jacob. Llegué y me puse a romper el piso con marros. La gente me estaba dando... No. O sea, cuando llegué me empezaron a dar un trato especial. Me dijeron, Oh, ok. porque ya sabía, es que Exacto. mira, el pastor- Aún más Ajá, difícil. es que son muy buenos amigos. Exacto. Digo, hasta eso, digo, wow, yo guardo en mi corazón a cada persona que está en ese lugar con mucho amor, en verdad. Fueron personas que hasta el día de hoy me han marcado, me han bendecido en mi vida y me han enseñado tantas cosas. Pero al inicio fue difícil. Fue difícil. Sí pusieron a prueba ese supuesto amor que yo tenía con mi esposa. El amor lo puede todo. Sí, no. A mí me han dicho, trabajaste un año por Eunice, pero te van a dar a Josué, que es su hermano. No, pero es broma. Hasta eso, mi suegro es un tipazo, en verdad, es un tipazo. Sí, ha confiado mucho en mí y le agradezco mucho por eso. Pero estando allá, una de las cosas que te pueden hacer a ti como encargado de lo que es el grupo de Aljaba, porque fui a trabajar y me dijeron, ok, te podemos delegar a un grupo de jóvenes. Y empecé a guiar jóvenes en ese lugar. Y había un tiempo en especial en el que te mandan al campo, en las misiones. Entonces yo iba como encargado de un grupo y se acostumbra a que uno de los miembros de ese grupo, de los alumnos, quien sea el de mayor calificación, se le dé la oportunidad para predicar. Entonces estábamos en ese proceso y yo dije, bueno, ya sé quién va a predicar. Este tipo es un cuate que ha estudiado mucho, que tiene mucha facilidad para hablar, que él predique. Llegamos a un lugar, a una casa, y el pastor me dijo, quiero que prediques tú. Y le dije, bueno, entiendo, pastor, y le agradezco mucho por la invitación, pero aquí el plan de trabajo es que predique uno de los alumnos. Y me dijo, puede ser el plan, pero quiero que prediques tú. Le dije, ok, perfecto. Obediencia. Perfecto. Entonces empezamos a trabajar y llegamos al sábado en la noche. Nos estaban hospedando unos hermanos en la casa en la que estábamos todos, que era un grupo grande de unos chicos. Y estando ahí, yo estaba con un chico en una habitación. Otros chicos estaban tocando música porque el día siguiente iban a dirigir el grupo de alabanza a ellos. Que bueno, que ellos ensayen, yo voy y me duermo, estoy cansado. Y estando ahí, pues me quedé entre dormido. Yo no sé si les ha pasado algo así, en que hay un tiempo en el que su cerebro está despierto, pero su cuerpo está tan cansado que te duermes, ¿no? Pero sigues escuchando, sigues estando. Sí, algunos dicen que se te sube el muerto o algo así. Sí. Así se dice en México. Sí, se te sube el muerto, sí. Aquí estoy aprendiendo dicho. Yo no sé cómo se diga en Guate, pero en México así se dice. Ok. Yo no sé cómo se dice Guate. Alguien que deje en los comentarios, por favor. Tía Nancy, mi mamá. Pero entonces pasó esto, estaba en el cuarto y mi mente estaba despierta porque hay muchas cosas de que, ok, voy a predicar esto y llegando al Java voy a trabajar esto con los chicos y todo, o tengo que arreglar ciertas cosas. Al lado de la habitación en la que estaba había una parcela, no sé cómo se dice, un grupo de puercos, de cerditos. Sí. Justamente cuando me estaba quedando dormido, los puercos empezaron a pelear, empezaron a llorar. ¿Han escuchado a los puercos cuando lloran? No. Hacen un ruido horrible.
empiezan a gritar y como a llorar, y eran tantos puercos que estaban llorando. Y dije, Señor, calla estos puercos. Y yo me estaba quedando dormido. Yo me estaba quedando dormido y entré en ese lapso en el que mi cuerpo estaba dormido, no sé cómo decirlo, pero mi mente no. Ajá. Y de entre los puercos, en verdad, se los prometo, sale una voz horrible, horrible. Y me empezó a gritar, te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar. Dije, ay, Señor. ¿Qué es esto? Dije, a ver cómo le hago para despertarme. Estaba todo tieso, como pude, que me despierto y le digo, Arturo, ¿escuchaste eso? Y me dice, ¿qué? Y le digo, los puercos. Y me dice, pues así lloran en la noche. Yo en tu rancho a lo mejor. No, tú aquí en guerra espiritual. No, le dije, hay que ir a orar. Y dije, hay que ir a orar. Y nos pusimos a orar y dije, bueno, hasta aquí llegó. Me dormí. Al día siguiente, Dios me levanta en la mañana, como eso de las 4 de la mañana. Para mi sorpresa, los chicos estaban orando y dije, pues aquí soy, aquí vengo y me refugio. Entonces llego y empezamos a orar y empiezan a orar por mí. Entonces cuando empiezan a orar por mí, yo abro mi Biblia o mi teléfono, creo que era una tableta que por aquí traigo, y me parece exactamente que no es algo que yo hago comúnmente. O sea, yo cuando quiero escuchar la voz de Dios trato de leer un pasaje, estudiarlo, pero en ese momento abrí mi tableta y me salió un versículo en el cual Dios habla a Jeremías y dice, Jeremías, si no pudiste con la gente de a pie, ¿cómo vas a poder correr con la gente de a caballo? En otras palabras, si no puedes con las cosas simples, ¿cómo esperas que yo te use en grandes guerras? Y yo dije, wow. Entonces, yo abracé esa palabra y dije, Señor, tú vas a hacer algo hoy. No sé qué es lo que vas a hacer, pero esos cobardes demonios que me estaban gritando anoche son una bola de cobardes y por algo me están haciendo guerra. Y dije, Señor, úsanos, usa a los chicos, usa mi vida para poder hablar a esta iglesia. Fuimos a predicar. Digo, en ese momento no sé ni de qué prediqué. No sé si metí a Noé en el Éxodo y a Moisés en el arca. La verdad. Pero empecé a compartir. Y sí recuerdo que al final hablaba acerca de cuando Elías pone su manto sobre Eliseo. Y Eliseo siente la unción de Elías y deja todo. Y le dice, Elías, déjame volver a casa, déjame sacrificar toda mi yunta de bueyes, te voy a servir. Y Elías le dice, ¿qué te he hecho yo? Y Eliseo dice, aunque me la pongas difícil, voy a hacer eso. Y Eliseo va y hace todo y sigue a este hombre. Entonces yo empecé a hablar al final de cuando Dios nos pone ese peso en nuestras vidas, no hay nada, en primer lugar, que se compare, y en segundo lugar, que en algún momento, al palpar nuestras vidas ese peso de gloria, podamos ignorarlo para seguirlo a Él. Entonces yo empecé a compartir de esto y en medio de mi mensaje un chico se para y va hacia enfrente, se postra en el suelo y empezó a llorar. Toda la iglesia de ese lugar empezó a asombrarse, se empezó a poner de pie y fueron a abrazar a ese chico. Wow. Para mi sorpresa, ese chico era uno de los ministros de esa iglesia. Wow. Ese chico dormía en la casa en la que me estaba hospedando. Es verdad. Wow. Y dije, wow, ahora todo tiene sentido. Ahora entiendo el por qué. ¿Por qué me estaban gritando los muertos? Ahora entiendo el por qué, honestamente. Wow. Sí. Y esa fue otra de las más grandes luchas que tuve, aún siendo ya un creyente con experiencia. Sí. Pero es una lucha que guardo en mi corazón y que recuerdo con mucha victoria también. Wow, man. So, en realidad sí fue un proceso largo. Y exacto. Entonces, ¿a los cuántos años es cuando entraste a estudiar para Al-Jaba? Y luego, ¿cuántos años tenías? En ese tiempo, si no me equivoco, tenía alrededor de 21 años o 20 años. 20 años. Aproximadamente. Y si nos puedes contar un poco sobre el proceso de poder reconciliar esa relación entre papá e hijo. Wow. Es un tema interesante. Sí. Es un buen tema. Híjole, yo pienso que es uno de los temas que para mí ha tomado más importancia en mi vida y que tomo con mucha urgencia dentro de mis mensajes. Y un mensaje que Dios me dio hace mucho tiempo y que guardo mucho. A mí me gusta escribir cosas en mis libretas. A mí me gusta mucho utilizar pues, el teléfono y la tableta, pero a mí me gusta mucho más escribir. Y tengo un mensaje que yo he guardado en el cual habla acerca de la importancia de la paternidad de Dios. Recordar que Dios es un Padre. Cuando los discípulos se acercan a Jesús y dicen, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseña a sus discípulos, porque nosotros vemos que ellos tienen una relación diferente a la de los fariseos.
¿Por qué? Porque los fariseos y los saduceos ellos decían, si te quieres acercar a Dios, tienes que vestirte de esta manera. Tienes que pararte en los postes de la ciudad y orar 3 veces al día. Pero los discípulos miraban a Jesús, que su comunión con Dios era diferente y me atrevo a decir que era más intensa. ¿Por qué? Porque encontramos a Jesús aún cuando va a la cruz en el Getsemaní. Era una comunión intensa con Dios. Entonces yo me imagino que los discípulos miraban a Jesús y decían, eso es real, eso es único. Y cuando van y le preguntan, Jesús da con esta escritura que todos conocemos, dice, cuando ustedes oren, digan esto, Padre nuestro. Él lo empieza y dice, oh, ustedes vengan, y no, dice, digan Padre nuestro. Es por eso que para mí es muy importante recordar el concepto, la idea de Dios como un buen padre. ¿Por qué? Porque, digo, yo no sé cómo sea su relación con sus padres y no me gustaría ofender o tocar algún tema sensible, pero se supone que un padre tiene que estar para dar buenos consejos, ser un refugio, ser alguien que pueda instruir. Y yo me imagino a Jesús enseñando a sus discípulos, ¿por qué? Porque la religión que los fariseos y los saduceos habían enseñado había dañado la percepción de los discípulos de Jesús. Jesús viene y restaura en sus mentes ese concepto y dice, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Exactamente. Entonces, para mí el tema de la paternidad es un tema que yo amo honestamente, más ahorita que voy a ser padre, ¿verdad? Pero hablando específicamente de ese tiempo, yo pensé que ya había perdonado a mi papá. Cuando fui al Java, tuve ese tiempo intenso de quererme reconciliar con todo el mundo, inclusive hice muchas cosas como pedirle perdón a personas que había ofendido cuando estaba en el mundo. Fui a visitar a personas que yo había herido, en verdad, y fuerte. Y dije, ¿sabes qué? Dios ha cambiado mi vida y te quiero pedir perdón. Entonces hubo personas que lo recibieron bien, otras que simplemente me cerraron la puerta y dije, ok. Pero hablando específicamente de mi relación con mi papá, fue algo que yo hice y dije, ok, voy a perdonar a mi papá. Yo creí que el perdón es algo que se da de un día para otro. Se trabaja, cuesta, y cuesta muchísimo, en verdad. Entonces, hubo un tiempo, y es a donde quiero ir con el tema de la paternidad. Estando en Aljaba, cuando fui a trabajar, porque me mandaron a trabajar 1 año por amor a mi esposa. Trabajé, pero después de eso, yo me quedé otro tiempo más por mi voluntad. Porque yo amo ese lugar, en verdad. Yo amo ese lugar. Y le dije al pastor, Pastor Eric, me quiero quedar a trabajar un tiempo más. Me dijo, ok, perfecto. Empecé a trabajar y me dijo, ¿sabes qué, Job? Yo soy una persona que ha dado buen testimonio y te queremos pagar el 2.º nivel del Instituto Bíblico. Y dije, perfecto. Empecé a estudiar gratis y tomé una clase de homilética, que es el arte de la predicación. Y a cada alumno nos iban a dar 15 minutos para predicar. Y yo dije, ok, perfecto, voy a predicar sobre un tema explosivo, sobre el Espíritu Santo, sobre sanidades o la historia de la iglesia. Pero en la noche Dios me arruinó todo lo que había escrito, todo, de verdad, todo. Y me dijo, quiero que hables de la paternidad. Me dijo, está muy lindo el folleto que hiciste, está hermoso. Pero no. Hasta me gustó el color de la pluma. Pero no es el mensaje que yo quiero dar. No es el mensaje que yo quiero dar. Dije, ok, voy a hablar acerca de la paternidad. No sé qué es lo que voy a hablar, pero voy a hablar de la paternidad. Y empecé a buscar algunos pasajes en las escrituras. Dio la casualidad de que el viernes que nos tocaba predicar los alumnos, solamente pudieron predicar 2. Y me tocaba a mí para el lunes. Y dije, pues más tiempo, ¿no? El día viernes en la noche empecé a seguir escribiendo y no podía. Yo sentía espiritualmente que había un tapón, que no me estaba dejando ir más. Dije, Señor, ¿qué es? El día sábado hubo un evento ahí en Aljaba creo que era para hombres, y empezaron a hablar acerca de la hombría y de romper patrones generacionales, y yo empecé a recibir palabra de Dios en ese tiempo. El día domingo ya no me dio tiempo de preparar el sermón ni nada, fuimos a servir a otra iglesia, y llegamos al Java, compramos un poco de alimento para convivir y comer, y yo sentía esa preocupación. Dije, hay algo, pero no sé qué es. Y cuando me subí a un lugar y empecé a pedirle a Dios dirección, dije, Señor, dime qué es, porque sé que me quieres enseñar algo. Y vino a mi mente la idea de marcarle a mi papá. Dije, ok, voy a marcarle a mi papá, a ver cómo está, o no sé si algo está pasando, si ocupa algo. Y le marqué, y cuando le marqué, mi voz empezó a quebrar.
Dije, ¿qué es lo que está pasando? Sí, dije, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, yo le marqué, y desde lo más profundo de mi corazón salieron palabras de yo ahora pedirle perdón a él. Yo no sabía por qué en ese momento. Al día de hoy hay muchas cosas que me hacen sentido, ¿verdad? Muchas cosas que digo, wow, mi papá merece toda la admiración que yo pueda tener por él. Porque en ese momento de rebeldía, cuando él se volvió a casar, yo en mi egoísmo como adolescente, yo quería las cosas a mi manera. ¿Sí? Y yo quería que simplemente mis emociones fueran consideradas, pero tampoco yo estaba contemplando lo que podía estar pasando por el hombre que amó a mi mamá. ¿Sí? Yo ignoraba lo que él podía estar pasando. ¿Sí? Y yo únicamente me enfoqué en herirlo a él y hacerle saber cómo yo me encontraba en ese tiempo. ¿Sí? Cuando yo me acerqué a Dios, yo le pedí perdón, Él me pidió perdón. Fue un momento lindo. Pero aún estando enojado, Dios me orilló a ese instante en el que yo dije desde lo más profundo, una voz diferente en verdad. Le dije, papá, porque si le digo papá, quiero pedirte perdón por todas las ofensas que pude hacer, por la vergüenza que pude causar, porque sé que en una relación en la que yo puedo considerar que solamente yo fui herido, ambos fuimos heridos. ¿Sí? Exacto, sí. Eso sucede en una relación. Uno se puede poner en la posición de víctima y pensar que todo el mundo está en tu contra, pero no siempre es así. En una relación ambos son dañados. Hay palabras que a lo mejor tú piensas que no son importantes, pero igual hirieron su corazón. Y yo le dije, papá, perdóname. Sé que te ofendí, sé que causé vergüenzas, sé que traje noches en vela cuando estaba en la calle, sé que hice que te desvelaras y oraras por mí. Quiero pedirte perdón. Y le dije, quiero que hagas algo, porque en la escritura yo encuentro que los padres bendecían a sus hijos. Bendíceme, necesito que me bendigas. Sé que me amas, pero bendíceme, en verdad. Y mi papá en sus palabras empezó a orar por mí. Yo me creo que estaba sacado de onda. Y empezó a... Sí, ¿de dónde viene esto? Empezó a orar por mí y me bendijo. Y ahí, en esa noche, me desvelé hasta las 3, 4 de la mañana. Recibí un mensaje que prediqué al día siguiente. Y el maestro me dijo, no sabes la clase de mensaje que nos acabas de dar. Todos los chicos estaban llorando en la clase. Sí. Yo hablé específicamente de algo en ese sermón, en el que hay un hombre que se llama Blaise Pascal. Ese hombre fue, ¿cómo se dice? Un ateo, un agnóstico, también un hombre que no quería saber nada de Dios, que no creía en la existencia de Dios, que lo ignoraba. Pero este hombre, Blaise Pascal, es el hombre que nos regaló las figuras que tú y yo conocemos, los rectángulos, los triángulos y los círculos. Él es el padre de las figuras geométricas. ¿Sí? O de las matemáticas. Sí. Y él llegó a una conclusión cuando él empezó a tener encuentros con Dios y dijo, así como el círculo solamente cabe en el espacio que hay en un círculo y el triángulo en el espacio que hay en un triángulo, así nuestro corazón tiene una forma y es la forma de Dios y solamente Dios puede llenarla. Solamente Dios Padre puede llenarla. Sí, entonces yo compartí de eso y otros pasajes más y dije, wow. Y me di cuenta de algo. Tú no puedes hablar de algo con autoridad si no has sido sanado o no has palpado esa área. Y la paternidad es algo que amo en verdad, que amo mucho. ¿Sí? Desde antes de que supiera que voy a ser padre es un tema que yo contemplo con mucha admiración. Y yo a nuestros pastores, a cada pastor que he podido conocer con admiración, porque sé que son hombres que tienen un corazón como padre a la iglesia. Sí. Entonces, fue un proceso que me costó mucho, en verdad fueron años y aún estando dentro de la iglesia tuve que trabajar mucho esa área. Hay un ejemplo más que me gusta y con esto si puedo contestar tu pregunta, yo creo que me gustaría hacerlo, y es el ejemplo que tenía una de las torturas más grandes en Roma. Una de las torturas que se hacían en Roma era pegar el cuerpo de un muerto a un hombre vivo. Lo amarraban con cinchos de acero, sé que es algo grotesco y fuerte, sí. Pero agarraban un cuerpo muerto y lo ataban a un hombre vivo, para que con el pasar de los años las heridas que hicieran movimiento, ¿sí?, contaminaran al hombre vivo. Un hombre dijo que eso es similar a un hombre que no quiere perdonar, porque estás cargando con un peso muerto toda tu vida por la falta de perdón
Y a lo mejor no mueres en el instante. Pero te sigue consumiendo. Exacto. Al tú no perdonar ni a tu padre o tu madre o tu amigo, a la persona que tienes a un lado, cargas con un peso que no tienes que cargar y te está hiriendo, te está contaminando, te está impidiendo acercarte a Dios o a la gente que te ama. Wow. El perdón creo que es un tema fuerte, ¿verdad? Claro. Que muchos nos gusta evadirlo, porque no es muy fácil que te pidan perdón, pero es muy difícil que te pidan perdón. Y es bonito. Sí. Y es bonito, la reconciliación es hermosa. Pero pasando a Job hoy, actualmente, ¿en qué área o en qué te está desarrollando el Señor ahorita? Híjole. Es una buena pregunta que, digo, todas son buenas preguntas, son muy buenas haciendo preguntas, en verdad. Gracias. Digo, yo Fue una entrevista. estuve estudiando y me estuve desvelando tratando de pensar nada. Tampoco para tanto. No, es cierto, En pero realidad, ¿qué es lo que está tratando de decir esta pregunta? Las escribí media dormida. sí se vio, creo que pusieron como 2 letras malas, nada. Es broma. Es broma, chicos. Sí, Yo así como, ¿cuál fue? ¿Qué hice? No, es broma. ¿Qué dice? No, es una buena pregunta. Digo, Dios yo creo que me está brillando a pensar en el pastorado. Wow. Sí, a pensar en el pastorado. Y honestamente es algo que yo he mirado de lejos, con la intención de mirarlo de lejos, ¿verdad? Porque tengo muchas metas como persona, digo. Si me preguntaran realmente cuál es uno de tus deseos más grandes, de bueno, me gustaría predicar en diferentes partes en todo el mundo, como cualquier otro joven, ¿no? Sí. ¿Sabes? Viajar a Roma. Curiosamente, todo predicador quiere ir a Europa. El misionero supremo. Todo joven, oh Señor, úsame, pero úsame en Italia, Ay, España. todo pagado. Digo, y si soy honesto, o sea, yo digo, Señor, o sea, ábreme puertas en lugares en los que tu mensaje puede ser escuchado, pero honestamente sí he pensado en que sea cómodo para mí. Sí. ¿Y por qué lo digo? Porque sé que el pastorado es difícil. Es bien difícil. Justamente hace tiempo estaba platicando con mi suegro sobre eso, porque doy gracias a Dios por su vida, porque nos ha dado mucha confianza al equipo que tenemos aquí. Él nos ha puesto y nos ha aventado a predicar. Y le doy gracias a él y a mi pastor que yo tuve en la ciudad de Reynosa, que es mi tío aparte. Él literalmente me aventó al rodeo cuando llegué de estudiar en Java. Me envió a predicar en un funeral. Sí, ¿cómo voy a predicar en un funeral? Ay, eso es bien difícil. Es mi primera predicación. No, olvídate, es difícil, es complicadísimo. Ay, no, sí. Fui a predicar hospitales. Principalmente el púlpito que Dios me dio fue en la calle cuando empecé. Y eso como que generó un callito en mí, como que ok, sé que la gente no me va a escuchar o me va a hacer pleito. Y honestamente en cierto punto en la iglesia no es que sea más fácil, pero sé que todos estamos dispuestos a escuchar un mensaje. Exacto. Pero afuera no. Afuera no. Entonces yo dije, bueno, Dios me quiere usar por la predicación. Ajá. Con el paso del tiempo, uno de los talentos que dejé por mucho tiempo fue lo que es la música. Sí, cuando me alejé de la iglesia dije, dentro de lo que juré como un ignorante, honestamente en ese tiempo mi silencio de Dios fue, no voy a volver a tocar música. Pero pasaron los años y volví a retomar mis instrumentos, inclusive a trabajar en lo que es mi voz, porque me gusta mucho también poder exponer en cierto sentido esa área. Y yo creo que es muy importante el área artística también de los ministros. Y yo no lo digo desde una perspectiva como este mundo. La palabra de Dios habla de Aitofel en el libro de, si no me equivoco, es en Éxodo Levítico, que fueron los primeros hombres llenos del Espíritu Santo y eran artífices, eran quienes construían los pilares para el tabernáculo. Fueron los primeros hombres que fueron llenos del Espíritu Santo, artífices. Entonces, a lo que me refiero con artistas no es alguien que aparenta o que actúa, no. Porque si nos basamos en eso estamos perdidos. A lo que voy es que yo creo que Dios ha puesto una esencia en nosotros para poder transmitir. Si a lo mejor no puede decir, oh, Dalis es muy carismática y le gusta mucho sonreír, expresarse. Sí, así. A lo mejor Yayis es muy buena expresándose con algún escrito, trabajando una información, algo así por el estilo, no sé. A lo mejor es una predicadora que no conocemos. Sí. A lo mejor por ahí va la cosa. Y eso es a lo que me refiero con que yo lucho. Exacto. Con que yo lucho con ciertas cosas. Ajá. Sí me gusta esa idea de en su momento poder pensar en tener
y no quiero que se malinterprete, pero sí poder fungir como una pieza importante en la iglesia. Y creo que una de las piezas más importantes es el pastorado, pero también sé que es muy difícil. Y cuando veo a mi pastor aquí, yo admiro mucho principalmente su ministerio, porque he podido platicar con él y ha tenido muchos viajes muy largos. Yo no sé si ustedes saben, pero él no se dedica a tiempo completo a la iglesia, él trabaja como trailero. O sea, él hay veces que sale de aquí y llega a la casa porque él vive en Orange, llega a su casa como a las 8 de la noche, toma tiempo con su familia, que es algo esencial para nosotros, pasar tiempo en familia. Sí. Se duerme a las 12 de la noche para levantarse a las 2 de la mañana e irse a trabajar. O sea, es difícil. Es pesado. Pero es el precio de tomar el llamado de Dios. Exacto. Entonces, Sí. yo pienso que Dios nos está orillando, nos está empujando a mi esposa y a mí a ver esa área. Yo cuando la veo a ella sí veo esa capacidad de poder ser una buena líder para esta casa. Principalmente yo creo en lo que Dios está haciendo ahora mismo en su vida y creo que nos está orillando en un buen sentido. Sí, a lo mejor mi manera de expresarme se puede tomar como que muy dramática y dice, oh, Job no quiere tomar, o sea, sí lo quiero tomar, el llamado, pero sé el costo que tiene. Reconoces el peso del llamado. Muchas veces anhelamos el llamado, pero no anhelamos la responsabilidad que trae el llamado. Y no contemplamos todo lo que los hombres de Dios viven atrás. Exacto. Sí. Hay hombres de Dios que produjeron grandes avivamientos, pero son hombres de Dios que pasaron tantos momentos adversos y complicados. Yo admiro mucho en verdad a los pastores que he podido conocer. Desde el primer pastor que tuve, el pastor Anacleto Peña, en nuestra primera iglesia, que lo recuerdo con mucho amor en verdad. Un hombre que siempre nos enseñó a servir a Dios de todo su corazón, en verdad. Un hombre que no cerraba las puertas a quienes Dios estaba levantando en la congregación. Yo recuerdo cuando el pastor Anacleto invitaba a mi papá a predicar, a algún hermano, él no cerraba la puerta a quien él miraba con la capacidad. Yo digo, Señor, dame esa capacidad de poder ver a la gente cuando tú la quieres usar. Y no ser como un Saúl, que cuando miraba a David que estaba siendo usado por Dios, empezó a ponerle trabas. Sí. Y yo recuerdo esos ejemplos con mucha pasión en mi corazón. Digo, wow, qué gran ejemplo Dios me dio en mi niñez. Recuerdo mucho también el ejemplo de mi tío Carlos, que es el pastor en Reynosa, cuando él se fue a servir a una casa hogar a la que íbamos a servir en nuestras vacaciones. Él fue a ser pastor primeramente allá, dejando su casa, dejando todo. Y aún el día de hoy, que es pastor en nuestra ciudad, digo, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero justamente hace esta semana, en mi ciudad, en Reynosa, cayó una lluvia que es torrencial. Se inundaron casas completas y curiosamente la casa de mi pastor se inundó. El agua llegó a una altura, yo creo que de 4 pies. Wow. Se perdieron sus electrodomésticos, sus carros están inundados. Y no solamente eso, la iglesia se inundó. Wow. Se perdieron instrumentos, muchas cosas. Imagínate estar encerrado en tu casa un día entero sin poder salir por el agua contaminada que hay afuera. Es terrible. Sí. Y yo veo eso en los pastores que yo he conocido. Hay un precio que se paga. Sí. Hay un precio que se paga. Sí. Y estoy consciente, como tú dices, del peso que hay en responder a un llamado de parte de Dios. Sí. Aún como ministro y aún ustedes. Sí, que Dios está usando, porque yo desde que escuché el contenido que ustedes me mandaron, digo, yo pienso que ustedes son una voz muy importante para este tiempo. Más allá de los likes, más allá de las vistas, sean fieles en verdad. Sí, ahorita yo creo que Dios está probando nuestra fidelidad. Ahora, recuerden que de un día para otro Dios levantó a David como el rey de Israel. Fue en un día. Fue en un día. Un día él estaba pastoreando las ovejas de su padre con fidelidad y el día siguiente él estaba siendo el líder de un ejército para enfrentarse contra Goliat. ¿Qué tal si el día de mañana Dios las quiere levantar en contra de las posturas woke, de las ideologías de género, de todo el movimiento feminista que se quiere levantar? ¿Qué tal si es un día para otro que Dios las usa? ¿Y qué tal si aún a mí, que yo lo creo, Dios nos levanta como iglesia, como pastores o músicos o líderes, lo que Él quiera hacer para traer un despertar a esta ciudad que lo necesita? Exacto. Entonces, cuando digo que miro de lejos es porque sé el costo, ¿sí? Y no quiero perder el valor de ese llamado que Dios está trayendo a mi vida. Sí. ¿Sí?
Yo puedo decir que le doy sirvo de todo. Como se los comenté, hace ratito estaba haciendo cafés acá atrás para la iglesia. ¡Barista! Sí. Y me quedan buenos, entonces, para la próxima. Para la próxima. Vamos a avisar. Bueno, yo voy a tener que llegar uno más temprano porque yo no duermo. Que yo sea decaf. No, si la cafeína es la buena, ¿qué pasó? No duermo. Voy a andar No, con sí los pasa. ojos bien pelados. Así pasa. Sí. Pero lo que voy es estando ahorita en este tiempo, Dios nos usa de todo. Estamos apoyando a Yo en el grupo de alabanza. Estamos también emprendiendo un proyecto musical que poco a poco estamos ahí haciendo, aprendiendo. Sí. Pero yo sí veo como a Dios orillándonos a abrazar el pastorado en su totalidad. Sí. Y pues creo que con eso puedo responder Sí. su pregunta. Sí, Yolanda. así es. ¿Qué consejo le puedes dar a los jóvenes? Ujú. ¿Hay un consejo que tú le quieres dar a ellos, a los que están viendo, Claro que sí. sobre algo similar que pasaron, sobre de tu testimonio o algo en general que sientes en tu corazón en decirles? Claro que sí. Viene en mi mente un pasaje, pero quisiera antes de ir hacia el pasaje orillar esta idea hacia la gente que nos pueda estar escuchando y aún ustedes a creer en lo que Dios nos ha hablado. Porque qué sencillo es así permitir que la duda disipe, traiga neblina a nuestra visión cuando vemos que vivimos bajo una rutina de trabajo. Ay, otra vez lunes, voy a ir a trabajar, voy a ir a las oficinas, otra vez voy a estar en casa con una rutina. Qué fácil es con la rutina perder la pasión y la devoción y dejar de creer en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Sí. Uno de los consejos que yo podría dar en verdad con todo mi corazón es crean en el llamado de Dios para sus vidas. Amén. Sí. Y de igual manera ustedes crean que Dios las va a usar, independientemente de nuestra edad, ya sea que seamos adultos, más jóvenes o niños, creamos en lo que Dios puede hacer. Amén. Pero es uno de los consejos que yo daría y que sé que nos cuesta mucho porque tenemos que luchar por mantener esa visión viva en nuestro corazón. Tenemos que luchar contra las voces que nos rodean, aún mismo dentro del grupo de personas que nos rodea, voces que conscientemente nos pueden desanimar o la rutina que estamos viviendo que hace que perdamos el enfoque. ¿Sí? Yo creo que podría hablar muchos consejos como busquen la santidad, congréguense, lean las escrituras, que es importante, pero justo ahora Dios está poniendo mucho esto en mi corazón, principalmente a mí. Job, cree en lo que yo he hablado a tu vida. ¿Sí? Cree en las promesas. Trae a memoria todos los acontecimientos grandiosos que yo he hecho en tu vida y se los comparto a ustedes y a la gente que nos pueda estar escuchando. Traigan a memoria todas las obras de Dios. Israel, cuando salió de Egipto y pasaron por ese mar que se abrió, dice que los levitas pusieron 12 piedras en medio, formaron como un monumento. Y el propósito de esto era que cuando las generaciones que siguieran de ellos pasaran por ese lugar, supieran al ver ese monumento que Dios había abierto el mar. Amén. Sí. Y qué importante es recordar cuando hay noticias difíciles de nuestro hogar, en nuestro ministerio, en nuestra familia, que Dios ya ha obrado poderosamente. Qué importante es mantener esa fe viva en nuestro corazón. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Qué importante es abrazar esa fe, aun cuando Dios nos lleve a ese monte como Abraham y tengamos que poner esa promesa que Dios nos dio sobre un altar. Es importante mantener la fe. A mí me impacta lo que dice Hebreos después, que Abraham, ¿sí?, aún creyó que Dios podía resucitar de los muertos a su hijo. O sea, es impresionante. Él dijo, vale la pena ser obediente, y yo creo que Dios, aún si Isaac muere, Él lo va a resucitar. Sí. Algo Él va a hacer. Él me prometió una descendencia, Él lo va a hacer. Amén. Y yo les pregunto a ustedes y a los que están viendo, ¿qué Dios nos ha prometido? Porque es importante seguir creyendo y mantener nuestra fe en Dios. Y por último, Josué dice esto hablando de qué consejo yo podría dar. El libro de Josué dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medites de él día y noche, porque entonces harás prosperar tu camino y en todo lo que hagas te va a salir muy bien. Yo creo que ustedes, y me atrevo a decir, desean que todo les salga bien. Amén. Claro que sí. Claro que sí. Sus trabajos, más adelante, Ay, sí. que Dios les permita conocer a alguien con quien se van a casar, que todo salga bien, que su iglesia,
Sí, que sus proyectos, que su trabajo, que este podcast, que todo salga bien. Amén. Quiero decirles algo a ustedes y a los que están escuchando, que nunca se aparte de su vida este libro de la ley. Amén. Nunca. Día y noche. Si se escuchan bien. Amén. ¿Sí? Día y noche. Ujú. Mediten en él, porque entonces van a hacer prosperar su camino y en todo les va a salir bien. Amén, aleluya. Amén. Pues gracias por este tiempo, gracias por compartir tu testimonio. Sé que a veces nos hace un poquito difícil compartir aquellas cosas íntimas, pero en verdad creo que Dios va a hablar a muchas vidas por medio de esto, aunque sea que le hable a una vida, una alma es suficiente. Que así sea. Pero ya para cerrar este tiempo, te queremos dar el tiempo para que ores para cualquier cosa que el Señor te haya puesto en tu corazón, ya solo para cerrar, y si tienes algunas últimas palabras, con toda libertad. Gracias. Bueno, antes de orar, gracias por el tiempo que nos han dado. Yo en verdad honro mucho la confianza que nos pudieron dar a nosotros al poder compartir este tiempo con ustedes. Digo, no quiero hacer spoiler de quién más va a estar. hasta aquí llego. Hasta ahí puede Pero a lo que voy es, muchas gracias por su confianza para poder compartir este tiempo. Yo honro mucho cuando alguien nos considera, tanto a mí como a mi esposa o a los chicos cuando salimos a ministrar, y tratamos de respetar su tiempo y prepararnos. Y en verdad, espero que Dios recompense esa larga manejada desde donde vienen hasta acá. Que Dios limpie todo el tráfico que pueda haber. Amén. Amén. Para los que no saben, estén viendo, California tiene un tráfico pesado. Ay, Oh, sí. ya. Muy feo. Esa es una de las cosas que es un punto negativo a comparación a Texas, pero bueno. Ya. Pero allá no hay montañas. No, aquí está hermoso. Allá Está no hay hermoso, montañas. está hermoso. Pero en verdad, gracias, y espero que Dios abra muchas puertas, que Dios las conecte con mucha gente, que impulsen todo esto que están haciendo. Y claro que sí, es un honor para mí orar, principalmente por los que estén escuchando, y después me gustaría orar por ustedes también. Si me dejan. Sí. Amado Dios, gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir, Señor, esta conversación. Yo creo, Padre, que vas a usar nuestras palabras, estas preguntas que se han expuesto, Señor, estos testimonios, y no solamente esta conversación que están teniendo conmigo, Señor. Yo creo que vas a usar cada persona, Señor, que abra su corazón para poder compartir a través de este medio. Y quiero orar, Señor, en tu nombre, por cada chico, por cada padre o cada madre que esté viendo, que esté escuchando este podcast. Señor, que tus palabras traigan esa convicción que tú ya trajiste al escuchar esta conversación y conversaciones previas. Señor, yo oro para que como un buen sello tu Espíritu Santo marque los corazones y traiga ese deseo de ir a más, de conocerte, de profundizar, Señor, en tu amor, y conocer el propósito que tienes para cada joven o señorita, para cada padre o cada madre, para cada adulto, para cada persona que pueda estar escuchando o viendo este podcast, Señor. Yo oro, Padre, para que quites todo distractor, después de haber escuchado palabras como las que se comparten a través de este medio, Señor. Yo oro para que los corazones sean enternecidos como el de un niño, y que puedan recibir esa semilla en una tierra fértil, como lo dice en tu palabra, Señor, en donde da fruto al 100%, Señor. Yo oro, Padre, pidiendo tu bendición y tu respaldo sobre cada acto de servicio que hacemos, Señor. Y que no solamente sea un espacio, Señor, en el que nos podamos entretener. Yo oro, Padre, para que cada palabra sea como una saeta, una flecha, que llegue a los corazones más duros, Señor, y les haga ver que es a través de ti que sus vidas tienen sentido, propósito, identidad, que es a través de ti, Señor, que pueden perdonar, que es a través de ti que pueden salir de esa oscuridad que están viviendo. Y que así como lo compartíamos, Señor, que no hay pacto con la muerte, que no hay pacto con la brujería, que no hay nada, Señor, que sea o se pueda imponer con mayor autoridad que la que hay en ti, en tu presencia y en tu palabra, Señor. Yo oro, Padre, para que tu presencia gobierne a través de cada conversación que mis hermanas tendrán, Señor. Oro, Padre, para que uses sus labios, para que uses sus vidas, Señor. Y que cada conversación sea un tiempo en el cual podamos ser edificados, animados y establecidos en tu verdad.
en el nombre de Jesús. Y quiero orar, Señor, por mis hermanas. Por último, abre puertas. Yo oro, Padre, para que abras puertas sobre sus vidas, Señor. Oro para que les des esas conexiones que las van a impulsar. Oro, Señor, para que abras puertas de provisión económica o material. Solo tú conoces los deseos que hay en su corazón, Señor. Y hoy te pido, Padre, que traigas a sus vidas esa fe de que es posible ir a más. De que no solamente están llamadas a cumplir con una actividad, están llamadas a hablar a una generación. Y yo pido, Padre, que traigas mayor denuedo sobre sus labios, que traigas una certeza a su corazón de que esto proviene de parte de ti, y que más allá de quien esté viendo, de que tanto impacto pueda tener en las redes sociales del día de hoy, Señor, que ellas puedan mantenerse fieles y firmes al llamamiento que tú has traído a sus vidas. Hoy les bendigo, Señor, como alguien que ve la capacidad en esta generación para hacer una voz como la de Juan el Bautista, una voz que va a preparar el camino para el regreso de Jesús, Señor. Y hoy yo oro para que uses este medio, Señor, para enderezar las veredas torcidas, para enderezar el corazón de una generación, Señor, que se encuentra ensimismada, orgullosa, refugiada en la soledad. Que a través de palabras como estas o estudios bíblicos, Señor, tu palabra alumbre todo entendimiento, Señor. Que esa gran luz que resplandece en las tinieblas alumbre todo entendimiento a través de sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Wow. Amén. Muchísimas gracias de nuevo por aceptar esta invitación, Job. Honestamente, muchísimas gracias de nuevo. Y por invitarnos también poder estar aquí en la iglesia y poder estar aquí con nosotros. Gracias a su pastor también. Exacto, sí, también para Claro, por darnos la luz verde. Claro que sí. Sí, bueno chicos, eso es todo. Espero y les haya gustado esta entrevista. Nos vemos para la próxima. Adiós. Perfecto, hasta luego. Bye. Bye bye.